Ya lo que estamos viendo es un amotinamiento del ejército de los Estados Unidos. Si vemos los datos duros, amigos, sin exagerar, ya así hablando con datos fríos, altos mandos condecorados, mandos de 4 estrellas, que están renunciando uno tras otro, porque se niegan simplemente a seguir las órdenes de su comandante en jefe, que pues es el presidente de los Estados Unidos, pues Donald Trump, que está ordenando usar el aparato militar como un brazo personal de represión, de invasión, de propaganda. Está ordenando usar el ejército de los Estados Unidos para reprimir a los estadounidenses. Y esto pues ya no es una teoría, no es una especulación, es lo que está pasando. Y lo están haciendo, por cierto, algunos en silencio y otros pues ya se están haciendo públicos. Hay muchísimos puntos de referencia que están dando cuenta de esta deserción masiva. Y lo que estamos viendo literalmente es una rebelión institucional de los altos militares de carrera de los Estados Unidos que todavía tienen algo de conciencia y que ayer mismo aquí en el canal pues Derek nos contaba precisamente este caso de este almirante que ustedes están viendo ahí, que es el almirante Alvin Halsey, que es el jefe del Comando Sur, que renunció sin agua va. ¿Por qué? Pues porque no quiso ejecutar las órdenes de invadir América Latina, de estas misiones que son ilegales contra los pescadores venezolanos. Pero hay muchos otros almirantes, generales, tenientes, que están también renunciando porque se niegan a la posibilidad de hacer estos ejercicios de lanzamientos de misiles en California, por ejemplo, o que se niegan a reprimir al pueblo estadounidense, ¿no? En el caso de América Latina, pues están inventando esta etiqueta de narcoterroristas para justificar los ataques sin autorización del Congreso, y en los Estados Unidos están inventándose esta narrativa de Antifa, también poniéndole la misma etiqueta de terrorismo interno para combatir a la disidencia de Donald Trump con el ejército. Pero hoy, pues ya sabemos que el caso del almirante Halsey fue solamente el primero en barajarse públicamente de este tren. Junto con él hay muchísimas deserciones más, porque hay muchos militares que no están dispuestos a convertirse en el verdugo ni de América Latina, ni tampoco de los Estados Unidos. Muchos de estos militares, de hecho, tienen padres hispanos. Hay una larga tradición de militares mexicanos, México-estadounidenses, Colombia, Venezuela, que sirven en el ejército de los Estados Unidos, sobre todo pues porque sus padres, en muchos de los casos, llegan indocumentados y si ellos se enlistan en el ejército, pueden darles una vía a sus padres como recompensa para arreglar su situación jurídica. Por eso, de entrada, muchos se enlistan, después se enrolan en las carreras militares y ahí están. Pero siempre con esa disciplina castrense de servir a su nación, ¿no? Y cuando eso se acaba, pues obviamente entran en este conflicto. Ayer lo que vimos precisamente con la salida del almirante Halsey, que ahora se le están sumando muchas otras salidas más, pues ya nos están dibujando un escenario muy claro de lo que está pasando en este momento en el ejército de los Estados Unidos. Decirlo como es, una cadena de deserciones por principios, ¿eh? No es que estén cansados de servir en el ejército, tampoco es que sean ancianos, no es por su edad. No es un proceso de jubilación natural, ¿eh? Es por principios. Y el primero que nos salta seguramente pues es este caso del almirante que veíamos ayer, pero hay muchos otros más. Miren, también está el caso del general Charles Q. Brown Jr., que pues hasta febrero de este año era el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese, amigos, es el más alto cargo militar en todo Estados Unidos. No hay más. Ya cuando llegas ahí, pues tocaste los cuernos de la luna. ¿Qué más puedes pedir? Imagínense, es el mayor honor de cualquier militar. Pues resulta que este militar, que asumió en octubre del 2023, que fue confirmado por el Senado, porque ese es todo un proceso,
lo despide directamente el presidente de los Estados Unidos, en una jugada política metiéndose en las carreras militares. ¿Cómo creen que se sintieron el resto de los militares? Pues de entrada traicionados, pero se la aguantaron a Trump. ¿Por qué? Pues porque la razón por la que lo despide, y esto es lo más importante, es porque se negó a convertir al ejército de los Estados Unidos en un instrumento para reprimir a estadounidenses en las protestas que se vieron en Detroit y en Chicago. Brown pues fue uno de los que dijo, yo no voy a disparar una sola bala contra mi gente, porque es la gente que juré servir y proteger. Entonces, cuando dicen que Trump lo despidió, fue una renuncia. Porque claro, para este tipo de cargos es, si usted quiere, córrame. Pero yo no lo hago. Yo no le voy a disparar a mi gente. A la gente que yo juré servir y proteger. Y cuando la Casa Blanca intentó aplicar esta ley de insurrección, la ley que Trump quiere precisamente usar para desplegar tropas en las calles como si fuera una verdadera dictadura militar, pues el resultado es que lo echaron. Y ni siquiera lo dejaron despedirse públicamente. Lo bajaron del cuadro del Pentágono, lo borraron del portal oficial como si hubiera sido un desertor. Ese, amigos, ese fue, digamos, el primer aviso de que algo ya estaba roto hacia el interior de los Estados Unidos. Aquí, por cierto, pueden ustedes ver el contexto de lo que les digo, del caso precisamente del más alto mando militar estadounidense. Por si quedaban dudas, pues para rematarla, el secretario de Defensa, Pete Hess, que es un tipo que de experiencia militar tiene lo que yo tengo de astronauta, pues acuérdense que él salió de Fox News. No tiene experiencia militar. Bueno, anunció precisamente en mayo que iba a haber una reducción del 20% en la cúpula de generales y de almirantes de 4 estrellas. 20%, pues estamos hablando de decenas de altos mandos que fueron purgados sin aviso, sin darles una explicación pública. El agradecimiento a su servicio a su país fue una patada por el trasero. Y en muchos casos, pues eran carreras implacables, no tenían, era un récord impecable, no tenían una sola mancha. Eso, amigos, no es una reorganización, es una limpieza política. Y se mete con el ejército. No porque fueran corruptos o incompetentes, es porque no se alineaban con la narrativa oficial de Donald Trump de combatir hasta los propios estadounidenses, que ahora ha denominado que son sus enemigos en las ciudades demócratas, porque pues no querían prestarse a justificar esa guerra hacia el interior de los Estados Unidos, pero fíjense también que no quieren prestarse a una guerra en América Latina, ni a permitir que se conviertan en el ejército pues, de una policía interna en contra de su propio pueblo estadounidense. Y ojo con esto, porque esto no se queda en la cúpula. Hoy precisamente, como dice nuestro amigo Raimundo, hoy es el día de las megaprotestas y lo vamos a estar cubriendo, de No King's Day. Y este No King's Day pues va a ser uno de los más grandes que se ha visto de las protestas. Muchísimos están hoy preparándose para salir a protestar. Muchos ya están en las calles en estos momentos. Va a ser masivo. Y Trump quiere reprimirlo precisamente usando al ejército. Por eso muchos están renunciando, porque no quieren cargar con el costo moral de lo que hoy se está gestando. Miren, otro caso, para que vean que no son casos aislados. El teniente coronel Doug Crowman de los Marines, que tenía 24 años de servir al ejército de los Estados Unidos. Y apenas el mes pasado también presentó su renuncia voluntaria. Lo hizo público. Y él sí dijo sus razones. Él dijo que no podía seguir representando un gobierno que pisotea la Constitución y que pone en riesgo a los propios estadounidenses. Así lo dijo. Él dijo que ya no reconocía el rumbo de su país y que mejor prefería por las buenas retirarse antes que prestarse a misiones que van en contra de lo que él juró defender. Porque eso es lo que está en juego, acá, que los militares no le juraron lealtad a Donald Trump. Los militares estadounidenses le juraron lealtad a la Constitución. Y entonces, ¿qué pasa cuando su comandante en jefe viola la Constitución?
¿Quién va primero? ¿A quién se le vuelven en contra? ¿Al presidente o a la Constitución? Si tienen que elegir entre uno y otro. Y hoy se están dando cuenta que si obedecen ciegamente al presidente, pues van a terminar siendo cómplices de crímenes atroces, tanto fuera del país como adentro de su propio país. Y lo de Venezuela yo creo que es el caso más evidente, ¿no? Lo que vimos ayer con el despliegue de este grupo anfibio de más de 2.500 marines justo frente a sus costas. Ya hay destructores navales, hay drones de inteligencia encubierta, hay operaciones de fuerzas especiales y están asesinando embarcaciones de pescadores indefensas. Están matando inocentes que ni siquiera un arma tienen para defenderse. Ya hay incluso reportes confirmados de medios como Reuters, de medios como The Guardian, que hablan al menos de 27 muertos en estos ataques navales a lanchas de pescadores, con este pretexto de que supuestamente traficaban algo. Pero hasta ahora ningún tribunal internacional reconoce esa figura. No saben ni siquiera quiénes eran, porque les mandan misilazos. No recogen los cadáveres, no hay una sola evidencia. Entonces, o es un civil o es un combatiente reconocido por una organización armada, pero no se puede inventar etiquetas para ejecutar sin juicio. Y lo más grave, pues es que todo esto se está haciendo sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. No hay audiencias públicas, no hay una sola verificación de inteligencia. Es una orden directa del presidente respaldada por Hegseth, desde el Pentágono, y que la están ejecutando desde portaaviones sin ninguna legitimidad. Por eso lo que vimos ayer, precisamente este almirante renunciando, uno más a la lista de Halsey, el almirante Halsey que están ustedes ahí viendo, pues es porque él era el jefe de todo el aparato militar de Estados Unidos en América Latina. Sin su firma no se podía hacer nada. Es decir, las órdenes las da Trump, pero las ejecutaba él. Y lo que hizo ayer fue decir, yo no me voy a prestar a esto, no voy a ser parte de esto. Renunció, se fue. Y lo que nos revela esto, pues es que hasta los que están adentro tienen sus límites y están viendo que esto se está saliendo de control, que no es un tema de diferencias partidistas, es un tema de legalidad, es un tema de ética, de supervivencia institucional, pero también de proteger al pueblo que juraron servir en uno de los momentos en donde más peligran los estadounidenses. Y el peligro viene de su presidente y su comandante en jefe. ¿Qué van a hacer? Porque si los militares empiezan a cumplir órdenes sin cuestionar, por miedo a perder su rango, pues ya no hay ejército. Lo que hay es una milicia privada. Esa es la diferencia. Y eso, amigos, es exactamente lo que está buscando Donald Trump. Él lo dijo, de hecho, en su discurso el 5 de octubre en West Point. Ahora que estaba yo viendo precisamente aquí estas imágenes de cuando dio este discurso él en West Point. Bueno, pues ahí él dijo, necesitamos oficiales leales, no burocráticos. Lo repitió muchísimo. Dijo, el enemigo está dentro. El 9 de octubre, después de este evento en West Point, apenas hace unos días dijo, el enemigo está adentro de los Estados Unidos, y lo vamos a combatir con todos los recursos que tenemos. Y cuando dijo adentro no se refería a que China se infiltró o a que Rusia ya está ahí, no, se refería a su oposición política, a los demócratas, pero también a la prensa, porque él específicamente habló de la prensa. Habló de manifestantes, habló de gobernadores que no se alinean con él. Esos son sus enemigos. Y cuando le dice al ejército apunten para allá, pues hay una preocupación real. ¿Por qué? Pues porque entienden que lo que está en juego no es una operación más, es la transformación del ejército en una herramienta de control ideológico. Y vean, si lo piensan bien, pues todo esto ya lo hemos visto mucho, Yo les he contado cómo tiene los mismos síntomas del pintor austriaco en el 33, la misma propaganda, desmantelar todo el control civil y dárselo al ejército. Lo mismo hemos visto con Pinochet. La historia nos ha enseñado que este tipo de cosas se han repetido con Franco precisamente. Y ahora pues no hay mesas de análisis discutiendo el alcance geopolítico de todas estas renuncias. Nadie en los medios de comunicación estadounidenses se sienta a pensar,
o a reflexionar esto, no porque no se les ocurra, sino por la censura, porque están desertando o renunciando masivamente los más altos generales de los Estados Unidos. Esto no es normal, porque esto no se trata solamente de una crisis militar, es un síntoma de una crisis de poder. Pero también cuidado, porque es una advertencia de lo que puede pasar si no hay una contención institucional seria. Porque cuando el músculo armado empieza a crujir así desde adentro, pues es porque ya no confían ni siquiera, vaya, ni en quién los dirige. Y eso, amigos, en cualquier país del mundo. No hablemos de Estados Unidos. Esta situación, sin ponerle nombre, es un síntoma de ruptura. Algo está roto en los Estados Unidos. No hace falta ya que veamos tanques de guerra en la calle, aunque ya los hay. En las calles de los Estados Unidos ya hay tanquetas. Pero si vemos nada más quién sostiene el aparato y que cuando ven a estos militares diciendo, yo no voy más, renuncio, no me enlisté para esto. Eso es lo que está pasando. En el país, por cierto, que se jactaba de regalarle la democracia al mundo, ahora es la ley garrote para sus propios ciudadanos. Y los generales, pues muchos no están bajando la cabeza, ¿eh? Muchos están diciendo, conmigo no cuentes. Y si eso no es un motín institucional, pues díganme ustedes qué es. Si quieren seguir de cerca esta historia y sobre todo lo que va a pasar hoy, que está pasando en estos momentos, que es del Día de No Reyes o No King's Day, que se está realizando, lo que vamos a ver hoy en Estados Unidos es histórico, ¿eh? Miles, yo diría millones de estadounidenses que están saliendo a pedir la renuncia de Donald Trump. Y esto se le está saliendo ya de control. Dice Sandra Palini, Argentina vive una dictadura, Milei hace y deshace y todos piolas. Sí, de acuerdísimo contigo, Sandra, una dictadura. Bien dicen que Dios los hace y el diablo los junta, ¿no? Por eso llevan tan bien. Angélica Cárdenas dice, el premio de la guerra ya vendió al país con Estados Unidos e Israel, ya nos venden como si fueran de su propiedad. Si entran a Venezuela, dice Gonzalo, se puede descartar lo impensable en América Latina. Claro, Venezuela sería la puerta de entrada, ¿eh? No es una operación aislada. Después de ahí siguen. Eso es lo preocupante. No pueden tocar a un solo país de América Latina, porque es América Latina. Es un loco dictador, dice Marta. Saludos, mi querido amigo Jorge Juárez. Cincelón dice, Estados Unidos va a poner una base militar para controlar Latinoamérica. Y así sacar los recursos naturales. Bueno, entrada ya está queriendo poner una en la Argentina y Milei ya le vendió prácticamente a precio de gallina flaca, ¿no? Y me encuentro en Kissimmee, en un banco de alimentos donde tienen de todo, desde frijoles y cereales hasta sopa. Dicen que la demanda es muy alta en este momento, especialmente ahora que los trabajadores del gobierno no están seguros de si van a recibir su salario. No tengo leche en mi casa, ni cereales. Estoy como... Me afecta mucho en este momento. Lo siento mucho. El técnico de servicio Larrilino Morales lleva semanas sin trabajo. Mientras busca empleo, el Banco de Alimentos de la Iglesia y el Programa de Asistencia Comunitaria son sus salvavidas. Es muy difícil en estos días, especialmente, como dije, con las fiestas a la vuelta de la esquina. Ya sabes. No sabes si vas a poder celebrar el Día de Acción de Gracias o no. Mientras el Banco de Alimentos se esfuerza por alimentar a Morales y a su familia, se prepara para alimentar a más bocas hambrientas. Los trabajadores del gobierno no recibirán su primer sueldo esta semana. Me refiero a los agentes de policía. Me refiero a... Los funcionarios, los maestros. Olga González es la exalcaldesa de Kissimmee. Fundó esta organización sin fines de lucro en 1999. Este cierre no creo que fuera necesario, porque saben que la gente está sufriendo por este cierre. En todo el estado hay casi 95,000 trabajadores federales que han sido despedidos o están trabajando sin cobrar. A medida que se acumulan las facturas, Olga espera que el Banco de Alimentos pueda ayudar a cubrir las necesidades. Y no es una limosna, es una ayuda. Así que le digo a la gente que no se sientan mal por venir a buscar una caja de comida. Necesitan sobrevivir y nosotros estamos aquí para ayudarles a sobrevivir. Duele mucho. Realmente impacta. Está mal. Pero ya saben, tenemos que dar gracias a Jesús y seguir adelante. Bueno, y lo más trágico, amigos, es que en esa situación de ese que es un noticiero estadounidense, de Florida, por cierto, un noticiero Canal 6, que es un noticiero
local de uno de los estados más republicanos en donde la gente está atestando los bancos de alimentos. Millones de estadounidenses que están a punto de quedarse sin qué comer en todo el país. En el país más poderoso del mundo, millones de estadounidenses están a nada de no saber si hoy van a comer o si mañana sí van a poder comer. Y fíjense, no es porque no tengan trabajo, trabajo tienen. El problema es que no les pagan. Porque todos los que están trabajando en el gobierno no están recibiendo un pago por el shutdown. Y encima de eso, que son millones, ya de por sí eso sería un problema mayor. Encima la inflación, encima las tarifas, encima no nada más empleados de gobierno, porque a veces pensamos, bueno, algún burócrata. Todas las familias estadounidenses de militares en estos momentos, amigos, están yendo a comer de los bancos de alimentos, la gran mayoría de ellos. O sea, imagínense ser familia de un militar en los Estados Unidos y formarse en los bancos de alimento, pues para ver si te puedes llevar una caja para alimentar a tu familia. Qué vergüenza, ¿no? Habíamos venido un par de veces antes, pero no sentimos la necesidad real de venir hasta que el gobierno cerró. Medalia de Gregorio y su esposo, soldado del ejército, ya conocían la despensa de alimentos de la YMCA de las Fuerzas Armadas en Fort Hood. Ahora, con el cierre gubernamental sobre sus cabezas, se enfrentan a una incertidumbre tan profunda que les hace cuestionarse su futuro. Es muy estresante cuando pensamos en tener hijos y cosas así, como si vamos a poder permitírnoslo. Cuando piensas en que también podrías perder tu sueldo, además de vivir al día, a veces sin llegar a fin de mes, sin necesidad de ayuda. Te puedes imaginar la ansiedad. La despensa se ha abastecido con alimentos, incluyendo verduras, leche, huevos y carne. Pero la semana pasada, el número de militares que acudieron a por comida aumentó en un 34%, un récord histórico, y toda la comida se agotó a media mañana. Y esta semana se espera que la demanda sea aún mayor. Yo era madre soltera en el ejército, así que sé cómo es. Sí. Esta vez, los soldados y sus familias hicieron fila fuera de la puerta, agradecidos por la ayuda. Y frustrados con los legisladores de Washington. Todos actúan como intentando culparse unos a otros cuando la solución es tan fácil como sentarse a hablar y no comportarse como niños pequeños y cerrar el gobierno. Las Fuerzas Armadas, y quieren que los miembros del servicio sepan que este tipo de apoyo existe. Imagínense ustedes, encima de este problema, resulta que Trump también está dejando de financiar el único programa que les permite a esas familias de militares, junto con millones de estadounidenses más, poder poner algo de comida en sus estómagos y en las de sus familias. Miren, no solamente no están cobrando, muchos no tienen trabajo porque hay desempleo, hay un desempleo terrible en los Estados Unidos. Las tasas de desempleo están alcanzando sus niveles máximos vistos. ¿Cuál es la solución? Pues cualquiera diría, bueno, ni hablar. Para eso vivo en los Estados Unidos. Me voy por estampillas a los bancos de alimento. Hasta eso está cortando Trump. O sea, está literalmente matando de hambre a millones de los estadounidenses, no porque no tengan trabajo, repito, porque muchos no están cobrando y otros sí, el desempleo es brutal y tampoco pueden conseguir un empleo. No estamos hablando, amigos, de 100 casos, ni de 1000 casos, estamos hablando de millones de familias estadounidenses. Pero si quieren que les sea más precisos, 42 millones de familias estadounidenses, 42 millones de personas que dependen muy en específico de un programa que se llama SNAP, que es el nombre bonito que usan para referirse a las estampillas, ¿no? A los cupones de alimentos. Es un sistema que pues ayuda a las personas de bajos recursos, que no son los menos, repito, son 42 millones de estadounidenses que sin esas estampillas pues no pueden comprar una bolsa de arroz, no pueden comprar ellos leche o pan o verduras. Los beneficiarios son cualquier tipo de personas, madres solteras, adultos mayores, personas en situación de pobreza, gente que no encuentra empleo porque ellos sí tenían un empleo, pero gracias a las tarifas de Trump cierran fábricas y ahora pues están desempleados. O gente que sí trabaja, pero que o no les pagan ahora con esto del shutdown o ganan tan poquito que o pagas la renta o pones comida en la mesa. Tú decides qué haces. Y ahora, encima de todo esto, el cierre de gobierno que
pues nada más en estas 2 semanas ya dejó ese beneficio casi desaparecido por completo. Cuando ya desaparezca del todo, amigos, esto va a ser terrible, porque ese es el único escudo, la única posibilidad que 42 millones de familias en los Estados Unidos tienen para poner un vasito de leche para sus hijos, 2 huevitos en la mañana, una caja de cereal o tal vez pasta. O sea, hay familias enteras que están haciendo fila para recibir esas despensas comunitarias porque sin eso no tienen que comer 42 millones de estadounidenses y Trump se los está quitando. El cierre podría atraer más personas a los bancos de alimentos. El USDA alerta que los fondos de SNAP se agotarán si el cierre persiste en noviembre. Si eso pasa, solo quedará la caridad para combatir la falta de alimentos. Uso las prestaciones SNAP, son mis salvavidas. Scott Everhart está por perder sus salvavidas, al igual que los 250,000 habitantes de Iowa beneficiarios de SNAP. Tengo la suerte de solo preocuparme por mí mismo, pero no puedo imaginarme a un padre soltero con 4 o 5 hijos y el estrés que les debe estar causando la incertidumbre que están viviendo en este momento. Cuando el SNAP no basta, Everhart acude al banco de alimentos Impact Community. Si se acaban, muchos otros harán lo mismo. Vemos a bastantes personas que ya tienen SNAP, pero es una gota en el océano comparado con el número de personas que realmente reciben SNAP. Por eso, si cortan el SNAP, muchas familias dependerán de bancos de alimentos. Impact dice que será difícil satisfacer la demanda. Esto significa colas más largas. Significa más presión sobre nuestro personal y sobre nuestros socios, porque a medida que agotemos ese inventario, ellos no tienen tantas existencias preparadas para ellos. Los bancos de alimentos no tienen mucho tiempo para prepararse. Los fondos del SNAP se agotarán en solo 2. Ahora, ¿saben qué es surreal, increíble? Que estamos a nada de ver a 42 millones de estadounidenses sumidos en la pobreza extrema que no van a poder comer, que no van a poder comprar ni 12 huevos, ni una caja de leche, porque no tienen dinero, para eso es pobreza extrema. Y Trump está cortando el SNAP. Pero tiene dinero para darle 40,000 millones de dólares al gobierno de Javier Milei, que ni siquiera se va a ver reflejado, por supuesto, en la calidad de vida de los argentinos, porque sí, ya sabemos que eso siempre se lo quedan otros. Pero encima de eso, imagínense cómo se sienten estos 42 millones de estadounidenses que ven como 40,000 millones de dólares, o sea, casi el mismo número, que les tocaría casi de a 1,000 millones, ¿no? Por persona. O sea, es que no es un problema de que no haya dinero, es una irresponsabilidad brutal que está prácticamente condenando a la inanición a 42 millones de estadounidenses. Fíjense algo que es muy grave, es que gran parte de esto se está viviendo en Florida. De hecho, uno de los videos que les puse de los bancos de alimentos es, les decía yo, de Canal 6 de Florida, que es uno de los bastiones más grandes del trumpismo. Y desde estos momentos, pues ya hay miles que están recibiendo ahí su dosis de realidad brutal, porque mientras los políticos de MAGA están tan obsesionados con los baños y los libros escolares, pues resulta que Florida está enfrentando un colapso social silencioso porque hay millones de familias que no tienen que comer. Es un estado donde los seguros de la vivienda aumentaron 40% nada más en lo que va del año. Imagínense qué locura. A ver, la electricidad en Florida, el gas, todo está subiendo a lo doble. Una caja de cereal cuesta más de $7. Es una locura. Digo, para que no venga aquí el loco que me diga, no es cierto, yo fui al Walmart y no es cierto. Hay indicios de que los aranceles más recientes impuestos a los productos importados podrían provocar un aumento en los precios de algunos de sus productos favoritos en el supermercado, como los productos enlatados, las frutas y café. De acuerdo, y puedo decirles que los precios han... Cale Kent me dice que ha notado un fuerte aumento al pasar por caja. Acabo de comprar queso parmesano. Costaba $12,99 y ahora cuesta $16. Hay indicios de que los aranceles más recientes impuestos a los productos importados podrían provocar un aumento en los precios de algunos de sus productos favoritos en el supermercado, como los productos enlatados, las frutas y café. De acuerdo, y puedo decirles que los precios han... Cale Kent me dice que ha notado un fuerte aumento al pasar por caja. Acabo de comprar
Queso parmesano costaba $12,99 y ahora cuesta $19,99. Y ella no es la única que ha notado el aumento, ya que el alto costo de los alimentos está afectando el bolsillo de muchas personas. Una encuesta reciente muestra que el 53% de los estadounidenses afirma que el costo de los alimentos es una fuente importante de estrés. Bueno, creo que es muy triste para las personas que realmente no pueden permitírselo. Y podría seguir afectando a los consumidores, ya que los economistas advierten de que la última ronda de aranceles podría hacer subir aún más los precios. Algunas importaciones procedentes de Brasil se enfrentarán ahora a un arancel del 50%, lo que significa que es probable que veamos subir el precio del café, la caña de azúcar y la carne. Obviamente la diferencia de precio es notable, pero es difícil decir dónde está aumentando todo. Pero quiero decir, incluso el champán ha subido $1 o $2, así que no hay fin. Para Zach Stewart, el aumento en la caja registradora le ha hecho replantearse lo que come a diario. Para mí, cocinar puede que ya no sea siempre la mejor opción si los precios siguen subiendo. Puede que tenga que plantearme comer fuera más a menudo, simplemente porque vivo solo. Los productos de aluminio procedentes de Canadá están sujetos a un arancel del 35%, lo que podría suponer un aumento del costo de determinadas bebidas y productos enlatados. ¿No lo entienden? y los aranceles los paga el consumidor. ¿De acuerdo? Las empresas lo pagan, pero luego repercuten los costos. La Oficina del Censo informa de que las empresas estadounidenses también están importando menos debido al aumento de los aranceles. Esa es otra cosa que encarece la compra de esos productos fabricados en el extranjero. Informando desde el condado de Seminole, Stephanie Rodríguez, News. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Quién paga realmente por el precio de los aranceles? Que la gran mentira de Trump, que muchos creen que China, México y Canadá le manda dinero en rollo a Estados Unidos. Por favor, ahí tienen ustedes esta crisis. Y en medio de todo eso, pues ya hay más de 95,000 empleados federales en Florida precisamente que ya fueron suspendidos o que están ahí trabajando sin paga. Gente de correos, gente de seguridad nacional, ya lo vieron ustedes, familias de militares estadounidenses que tienen que hacer una fila para ver si les regalan una cajita de comida porque no tienen qué comer. Técnicos de salud, maestros, vaya, hasta el personal del aeropuerto. Resulta que ya está formado ahí para ver si le dan una caja de comida, porque de lo contrario, ¿qué hacen? ¿Salir a la esquina a pedir dinero? Y encima trabajan sin un centavo de ingresos, sin saber si van a cobrar esta semana o la que viene o en un mes, porque ese cheque nomás no llega. Y lo primero que se corta cuando el dinero no llega, pues obviamente es la comida, porque no puedes dejar de pagar la hipoteca o la renta porque te vuelves homeless, una persona de la calle, sin hogar. Y en los Estados Unidos, cuando pisas la calle, es muy difícil salir de ahí. Ahora, fíjense bien en esto. Sobre todo esto del SNAP, que es el programa de asistencia nutricional suplementaria, ¿no? Por eso se llama SNAP. Ese no es un bono, no es un regalo, eso no es dinero de la caridad. Es un mecanismo legal que está financiado precisamente por el gobierno de los Estados Unidos. Es el salvavidas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando recién llegué a vivir a Canadá, lo clásico que te dicen los hermanos hispanos cuando te conocen, usted acaba de llegar, pues este país cobra mucho impuestos, pero nunca te deja solo. Y sí, en efecto. A ver, cuando la pandemia, que se ordenó el quédate en casa, pues ahí estuvimos 2 meses porque era la orden y nos llegaba un cheque por estar en tu casa. No estabas trabajando, pero en tu trabajo te pagaban a ti y a su vez a tu centro de trabajo le daba subsidios el gobierno para que te siguiera mandando tu cheque por estar ahí encerrado, porque esa era la orden. Pero aquí si te quedas sin empleo, pues tienes un seguro de empleo y te van a pagar. Y bueno, hay bancos de alimentos para situaciones como estas. Es decir, es un mecanismo que está financiado con nuestros propios impuestos, no es ninguna caridad. No es que Trump le esté haciendo un favor a 42 millones de estadounidenses, es que pagaron para eso. Y muchísimo dinero, créanme. Muchos de estos casos, pues, a ver, lo único que separa a esta gente, yo creo la delgada, muy delgada línea entre ser homeless, una persona de la calle, y recibir el SNAP, es ese. Entre la indigencia y vivir en una casa, es el SNAP. Las estampillas, de verdad. Aquí hay muchísima gente que me ve de los Estados Unidos, que sabe que sobre todo, por cierto, en estados de los que más votan por Trump, como Florida, que ahí hay más de 2.8 millones de personas que sin el SNAP, pues se vuelven indigentes. Y esos 2.8 millones de personas, en su mayoría, todos votaron por Donald Trump.
Bueno, descuéntele 900,000 niños que se supone que hay de esos 2.8, pero los demás, los 2.2. Y ahora con el cierre del gobierno que, pues miren, a la fecha de la transmisión, 18 días que lleva esto cerrado, ya salió el Departamento de Agricultura a advertir que todos los fondos para el SNAP pues ya se acabaron. Lo único que queda es lo que está surtido en almacenes, pero que se estima que para mediados de noviembre ya no va a haber nada que ir a recoger. Y los pagos los van a dejar de hacer por completo. O sea, traducido al español, amigos, 42 millones de estadounidenses que vamos a ver en un mes, bueno, en 3 semanitas, vamos a ver a 42 millones de estadounidenses sin tener que comer. En pleno invierno, a nada de las fiestas decembrinas. Acuérdense que para Estados Unidos apenas se viene el Thanksgiving. Aquí ya pasó en Canadá. Pues nos adelantamos a esto siempre aquí según las festividades. Esa es la fiesta que se les viene. Y luego se viene Halloween, que para estos lugares es muy, muy importante. Y luego se va a venir Navidad. ¿Qué van a hacer? Ya déjense ustedes una festividad, poner comida diaria. Y para quien piense que esto nada más es una cosa de que, es que eso es nada más para la gente que no tiene recursos, la gente pobre, ¿no? No, estas despensas comunitarias, amigos, ya... A ver, les estoy diciendo que hay pilotos. Ustedes vieron las escenas. Familias de militares. ¿Cuándo se iba uno a imaginar que es... A ver, todas las familias de militares se me forman allá. ¿Cuándo íbamos a ver eso? Pidiendo comida en caja para poder comer. Increíble que tenga 40,000 millones de dólares para la Argentina, pero no tiene una caja de leche para su propia gente, ¿no? Claro, a cambio de poner una base militar allá. Para la guerra hay todo el dinero del mundo. Para la carne de cañón no hay nada. Suena duro, amigos, pero así los están tratando. No hay respeto ni para las tropas estadounidenses. A mí se me hace brutal eso, Brutal. ¿Cómo va a pelear un soldado si no tiene ni qué comer? Ni su familia ni él. Es una ola de usuarios, amigos, de bancos de alimentos que nunca se había visto. Ahí tienen ustedes muchas fuentes, además de todos los noticieros que son clips de noticieros estadounidenses, los que les mostré, que los tradujimos al español, que ahí está, son noticias de hoy. Ahí hay madres solteras que trabajan incluso hasta tienen 2 empleos. Hay empleados públicos ahí en la fila. Gente que trabaja en aeropuerto, niños en edad escolar que no van a tener que comer, jubilados, ya vieron ustedes al señor. ¿Por qué? Pues porque ya no alcanza el dinero. Y ahora, si no te pagan menos, si ni recibiendo el cheque. Esta entrevista que vieron ustedes de Impact Community Action en Iowa, pues que es una de las organizaciones más activas precisamente en la distribución de alimentos, que dice... Ya no nos queda comida para todos. O sea, las líneas están creciendo, cada vez viene más gente a formarse, pero ya se está acabando la comida, no hay que repartir. Ahora sí que lo único que va a quedar es lo que voluntariamente alguien que le sobre una lata o una caja de algo vaya y diga, mira, donación. Hay una crisis de alimentos en los Estados Unidos, que es esta crisis adicional, que dices, yo de todo corazón donaría algo. Pero oye, con los aranceles de Trump no tengo ni para comprar para mí, que esos aranceles siguen vigentes. No solo eso, sino que están encareciendo todos los productos básicos. Fíjense nada más, este mes, para acabar de amolar, Donald Trump sale a aumentar 50% de los aranceles a los productos brasileños. Café, carne, azúcar. A Brasil le da igual, En Brasil el café sigue costando lo mismo, la carne cuesta lo mismo y el azúcar también. Brasil se ríe. Y lo que le sobra a Brasil que no se vende en Brasil y necesita exportar, se lo compra Rusia, se lo compra China, se lo compran todos los 30 países de los BRICS. Y con 0 aranceles, porque tienen ahí un acuerdo comercial. ¿Quién paga más? ¿Quién paga 50% más por el café brasileño, por la carne, por el azúcar? Ya lo vieron ustedes a la señora del clip que dice, todo esto lo estamos pagando nosotros. Esos tarifazos no son para Brasil, son para nosotros. Ahora, ¿no quieres que compre productos de Brasil? Entonces, ¿cuál compro, cabrón? O sea, compro café estadounidense, dime dónde lo encuentro y lo compro con gusto, pero no hay. Estados Unidos no es un país cafeticultor por excelencia. Entonces, ¿qué opciones te dejan?
Por eso es que un café que antes costaba $12, pues ahora te cuesta la bolsa 16. Decía la señora este ejemplo del queso parmesano, ¿no? $4 en 2 semanas. Las frutas, las verduras. ¿Por qué? Pues por este impuestazo. Entonces decide. O pagas la renta o pagas la comida. Esa es la crueldad de Donald Trump. Esos son los juegos del hambre de Donald Trump. Steve Moore, que es uno de los economistas más cercanos a Donald Trump, salió incluso, por cierto, también es exmiembro de la Junta de la Reserva Federal, salió a decir, a ver, hay un riesgo real de recesión por esta incertidumbre fiscal y comercial. Riesgo de cola, dijo. En una economía, amigos, cuando alguien dice esto, pues se refiere a eventos extremos de alto impacto, o sea, algo que va a destrozar precisamente la economía. Y básicamente, pues lo que nos está diciendo es que se viene un golpe muy duro a la economía estadounidense, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Y ahí están los primeros síntomas, los síntomas que ya están viviendo millones de estadounidenses. 42 millones de estadounidenses, para ser preciso, que están a nada de no tener que comer. Muchos de ellos ya no tienen que comer. Pero en 3 semanas esto va a empeorar con SNAP. Y lo más impactante, amigos, es ¿cuántos de esos 42 millones de estadounidenses van a terminar en situación de calle? Con todo y niños, ¿eh? Hay filas de familias en estos momentos en Estados Unidos enfrente de las iglesias, no porque vayan a misa, es porque van a ver si tienen una bolsa de pan o una caja de leche que les regalen. Personas que están llorando porque no saben si podrán hacer una cena de acción de gracias. Olvídate de un pavo, aunque sea un pollito del Costco. Si hay alguien aquí que me ve en el chat y no es cierto, yo estoy bien, Dios te bendiga, hermano, y que así sea. Pero no podemos ignorar a toda la gente que está sufriendo muchísimo, que son 42 millones de estadounidenses, de los que dependen directamente de las estampillas, y otros que en su vida se imaginaron tener que ir a recoger una caja de ayuda de comida, porque tenían trabajo de controladores aéreos del aeropuerto. No, hombre, mi esposo tiene buen trabajo, es militar del ejército de los Estados Unidos, ¿cómo nos va a faltar el cheque? Pues ya ven ustedes, filas. Ahora sí que, pues, esto ya es general, ¿eh? Gente que nunca se imaginó tener que acudir a este tipo de ayuda, gente que pagó impuestos toda su vida, sin pensar que un día iba a tener que acudir a esto, y ahora que acuden, no hay. Porque Trump hasta eso les quitó. Que no era nada gratis, estuvieron pagando toda la vida por este tipo de programas que nunca usaron, ¿eh? Ojo con esto, en todos esos clips que son estadounidenses, no ven a un solo inmigrante sin papeles entrevistados. Son familias de estadounidenses. La retórica es muy diferente, la que maneja Trump a manera de narrativa, de propaganda, y la que se ve en la realidad. El verdadero colapso, quien más está sufriendo esto, pues son los estadounidenses. Los que son militares, sus familias, los que trabajan en correos, los que trabajan de controladores aéreos, los que trabajaban en una fábrica de toda la vida. Para bien o para mal, no me da gusto de verdad. Uno de los estados más republicanos, más MAGA, más pro-Trump del país, es de los más afectados. Florida. Y bueno, ese es el costo de haber votado por Donald Trump. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Dice Marcia Brito Cabrera, saludos desde Chile, me encanta escucharlo. Muchísimas gracias, Marcia. Dice Manuel Camargo, por el ladino de Trump hasta se mece frente a la cámara de la televisión, hasta para la boquita para hablar, haciendo gala de su súper egocentrismo, ¿sí? Es un tipo que vive en otra realidad. Porque claro, pues a él no le falta la comida, ¿verdad? Él nunca va a usar estos vales, estas estampillas. Dice Silvia Ventura, yo pago de impuestos hasta $7,000 de taxes. Mira lo que hace el presidente con los impuestos. Y uno pensaría, ¿sí o no, Silvia? No sé si tú naciste en los Estados Unidos, emigraste ya
grande, y no sé si lo digan allá, pero aquí en Canadá es una frase como muy recurrente. Cuando recién llegas al país, hay como un manual de preguntas que te hace otro hispano cuando te ve. ¿Y usted cuándo llegó, no? La primera, la segunda. ¿Y cuánto tiempo tiene que no va a su país, el buscapiés, no? Para ver tu situación migratoria. Y la tercera es, ya cuando le contestas, no, pues llegué tanto, si fui tal fecha o no he ido, lo que sea. Pues este es un gran país. Te cobran mucho de taxes, pero nunca te deja solo. Eso era. Bueno, y tengo que decirlo, aquí en Canadá, eso es, Eso es. Con todos nuestros problemas de que el sistema de salud debe mejorarse muchísimo, pero los programas ahí están. El problema es que en Estados Unidos no están. Gente que pagó toda su vida para esto y que dijo, bueno, yo no lo ocupo. Y a veces, miren, la sensación de decir, da coraje que te descuenten tantos de impuestos y ver gente que abusa del sistema, porque dices, parece que mantengo a personas que no necesitan esa ayuda. Pero uno nunca se imagina, toco madera, ni lo quiera Dios, ocupar de esa ayuda. Qué injusto sería ir y no recibirla. Entonces, todo lo que se pagó, ¿para qué es, no? No hay dinero. No hay dinero para lo que yo te he pagado toda la vida, pero sí tienes 40 mil millones de dólares para darle a Javier Milei. Hay 42 millones de estadounidenses que no tienen qué comer. No tienes para darle $100 a cada uno de esos 42 millones de dólares en ayuda, pero sí tienes lo equivalente a $1,000 millones casi por persona necesitada para dárselo a Javier Milei. Es inconcebible, ¿eh? Dice Anabella González, soy indocumentada y siempre con 2 trabajos, 15,000 de descuentos al año. Sí, así es. Así es. Eso es un dineral. Todo cae por su propio precio, dice. Pero hay gente aquí que no la debe ni la teme, ¿eh? Hay gente aquí que de verdad, muchos hermanos trabajadores hispanos que han pagado impuestos toda su vida, gente estadounidense que es de las primeras que sale a defender a los hispanos. Fíjense, aquí es cuando ya nos estamos dando cuenta, cabrón, la narrativa que nos habían vendido del racista, del estadounidense que es ojete, que es racista, ¿cómo hacen ruido? Pero son los menos. Porque, miren, no me crean, vayan a ver las protestas de las que vamos a hablar más al rato de No Kings y vean ustedes que son los que están en contra de esto, los que ya se hartaron del racismo, de la discriminación, de los abusos. Lo que pasa es que antes los menos son los que hacían más ruido, ¿eh? Bueno, lo que acabamos de ver son las calles de Estados Unidos, las cuales están ardiendo, literalmente y simbólicamente. Más de 2.600 protestas simultáneas se están realizando en todo el país bajo el mismo lema: No Kings, no a los reyes, no a los tiranos, no a la dictadura. Las 3 variaciones han sido usadas, pero No Kings es la más popular, visto como Trump se ha llamado a sí mismo rey de Estados Unidos múltiples veces. Lo cual es una consigna que resume perfectamente lo que millones de personas sienten en este momento, en estas protestas y en sus casas. Que ya no hay una democracia, que hay un presidente que actúa como si fuera un monarca con derecho divino y que el país más poderoso del mundo se está deslizando hacia una dictadura abierta. Y ya no estamos hablando de pequeños grupos radicales, hablamos de marchas masivas en Washington, D.C., en Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Atlanta y Dallas. Amigos, esto tan siquiera se está limitando a Estados Unidos. Solo yo acabo de mencionar ahí mismo lo que está pasando en Estados Unidos. Eso apenas es la mitad. Estas protestas están tomando lugar ahora mismo en múltiples países latinoamericanos, en Japón, en Hawái,
en Puerto Rico y hasta en Sudáfrica, enfrente de las embajadas de Estados Unidos, ahora mismo. Cientos de gentes manifestando en contra de Trump, de Estados Unidos, de la administración, del régimen, bajo la misma causa, los mismos eslogans: no kings, no dictaduras, nuevos tiranos. Y con cientos de miles de personas también exigiendo el fin del autoritarismo que el presidente Trump está imponiendo desde la Casa Blanca, que ha estado haciendo desde el día 1. Es el tipo de imagen que el gobierno ha estado intentando ocultar desde que salió el sol esta mañana, pero que ya es imposible tapar. Ya hay todos los fuentes bajo el sol reportando sobre esto. Reuters, AP News, New York Times. Apenas estaba poniendo las fuentes que usamos para estos y no podía seguirme actualizando. Todos están reportando en esto. Miren solo algunas de las fuentes que yo he unido para este en vivo. Es una marea de ciudadanos diciendo que no tiene el rey este país. No tiene leyes, tiene presidentes que sirven a la gente. Lo más impresionante es que esto no surgió de la nada. Así no. Las protestas estallan apenas 48 horas después de que el propio gobierno confirmara el uso de artillería pesada en zonas civiles de California, según bajo el pretexto de ejercicios militares cerca de la base de Camp Pendleton. Y luego la Casa Blanca se iba a decir que fue un ejercicio de, celebración patriota. Así lo dijeron. Pero lo que hizo fue estallar la indignación, que fue el cierre de la autopista I-5, una de las más transitadas en todo el país, mientras caían proyectiles de 155 milímetros sobre la zona. Según reportes locales de la California Highway Patrol, el tramo entre Oceanside y San Clemente estuvo cerrado más de 4 horas por según riesgo para la seguridad pública. Ahora adivinemos si es por la gente protestando o si es por el hecho que están tirando balazos por el cielo. Lo grave es que esto no fue un accidente ni una práctica programada. Fue una demostración de fuerza en plena jornada de protestas. Fue una forma de espantarlos, para decirles que no se estén metiendo más. Eso lo convierte en un mensaje político. El gobernador Gavin Newsom ya lo dijo sin rodeos y sin filtros. Firing live rounds over highways full of... mejor lo digo en español. Estar tirando munición viva sobre una autopista llena de civiles no es patriotismo, es irresponsabilidad. O sea, yo no sé qué palabras uso en inglés. Yo no tengo la transcripción aquí directa, aquí mismo en la mano, pero así lo dijo, es irresponsabilidad. Están poniendo a los ciudadanos en peligro en el nombre de silenciarlos, de mandarlos de vuelta a casa, porque esto está poniendo incómodo a Trump. Está exponiendo lo que no quiso que se hiciera público, el hecho de que ya hartó a todos, incluso su propia base de seguidores. Y lo más absurdo es el motivo oficial. La Casa Blanca afirmó que era una ceremonia, según para honrar a los marinos, en su aniversario 250, cuando todo el mundo sabe que el aniversario real del cuerpo de Marines es el 10 de noviembre, o sea, un mes después. ¡Qué loco! Solo están mintiendo porque pueden mentir ahora. Le dijeron justo ese fin de semana porque sabían que el país entero iba a salir a protestar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más claro. No es un error, es una estrategia de intimidación. No olvidemos que Trump lleva semanas hablando de según aplastar la anarquía y de usar la ley de insurrección para militarizar las calles. Lo que ya ha estado haciendo con ICE, incluso de forma menos directa, más formal según él. Desde su discurso en Pensacola el 30 de noviembre, lo viene anunciando que va a restaurar el orden con mano dura. ¿Qué manos duras? Ya hemos visto cómo están sus manos. Y apenas unos días después el ejército está disparando municiones vivas sobre carreteras civiles. Esa conexión no es coincidencia. Lo que estamos viendo es un ensayo general de lo que pasa cuando un gobierno decide tratar a su población como si fuera una amenaza directa al presidente o al rey como ellos lo ven. Y mientras tanto los manifestantes no están retrocediendo, al contrario, esta indignación solo los propulsó aún más allá. Solo en Washington, D.C. los videos muestran a miles marchando por Pennsylvania Avenue con pancartas que dicen "No kings, no dictators, no tyrants", no a los reyes, no a los dictadores y no a los tiranos. Ese video que yo puse en el intro fue solo uno de cientos, sino de miles que yo encontré en redes sociales demostrando lo que está pasando. Eso que vieron en el inicio solo fue Nueva York
Imagínense ustedes cómo está Washington o no sé, cualquier otra ciudad altamente poblada en Estados Unidos. En Times Square, Nueva York, los coros se escuchan desde cuadras de distancia, como lo pudieron ver. Los tambores están sonando como si fueran los nuevos episodios de One Piece. En ciudades como Charlotte, Carolina del Norte, los parques se llenaron de familias completas, artistas, trabajadores y estudiantes que marchan con música, con tambores y mensajes de resistencia. Otra vez, como si esto fuera un nuevo episodio de One Piece. Algunos van disfrazados de Trump con bolsas de dinero de cartón. Otros con uniformes de prisión con nombres como J.D. Vance y Stephen Miller. O sea, la sátira ya se volvió el lenguaje político del momento, no la violencia. Qué bien. Pero detrás del humor ya hay miedo muy real. Los reportes de Amnesty International y Human Rights Watch ya registran un aumento de arrestos según por perturbación al orden público y denuncian que el gobierno está usando leyes antiterroristas para detener manifestantes pacíficos. Según datos del Departamento de Justicia, más de 870 personas han sido arrestadas en menos de una semana. En varios estados se activaron unidades de la Guardia Nacional y en Arizona y Texas ya hay denuncias de uso de gas lacrimógeno y balas de goma siendo usado sobre estos manifestantes. ¡Qué loco! Y lo más preocupante de todo esto es el contexto político que esto trae. Estados Unidos no solo atraviesa protestas masivas, también vive su segundo cierre de gobierno en menos de 2 años, con miles de empleados federales sin sueldo y programas sociales suspendidos. Mi papá acaba de reportar hace poco cómo Florida prácticamente se está quedando sin comida. En ese vacío, el discurso del presidente se vuelve cada vez más militar y menos social. No hay negociación, no hay empatía, porque según mucha gente en el lado MAGA la empatía es algo falso, fabricado y es dañino. Así lo deportó Charlie Kirk, irónicamente. Son amenazas y propaganda y mentiras vacías. Es exactamente la táctica clásica de los regímenes autoritarios, crear caos y luego vendernos el orden. Y en ese clima, el movimiento No Kings se convierte en una respuesta más que inevitable. Porque si analizamos el panorama más amplio, lo que ocurre en Estados Unidos no es solo un hecho aislado. Absolutamente no. Ya les mencioné que hay protestas No Kings hasta pasando en Sudáfrica, en Tokio, en Shibuya, en Japón, en China. En todos los lugares del mundo está pasando por lo menos una. Vemos la misma tendencia en otros países donde el poder ejecutivo se aferra al control usando las fuerzas armadas. Porque, seamos honestos, no están tirando municiones de artillería por el cielo solo porque sí. Absolutamente no. No es una demostración patriótica o para celebrar a nadie. Están celebrando a Trump y su régimen. En Hungría, Israel, Brasil y en tiempos de Bolsonaro y hasta en El Salvador, la militarización interna se volvió la herramienta predilecta para sofocar la disidencia. Lo estamos viendo otra vez aquí en Estados Unidos. La diferencia es que ahora está pasando en el país que se autoproclama modelo de democracia. El país de los libres. El que vende el sueño americano, que está fundado bajo la libertad. Y eso tiene implicaciones geopolíticas enormes, porque, amigos, yo vivo en Canadá, yo no tengo ciudadanía estadounidense, yo solo he puesto pie en Búfalo como unas 3 veces en toda mi vida, yo no sé nada, y el hecho de que yo tengo eso mejor marcado que el mismo presidente debería ser más que alarmante. Si Estados Unidos normaliza el uso del ejército contra su propia población, le está dando permiso moral al resto del mundo para hacer lo mismo. Por eso el movimiento No Kings no es solo una protesta interna, es un mensaje al planeta entero de lo que estamos enfrentando ahora mismo. Estos son la nueva amenaza más grande. Los organizadores, que incluyen sindicatos, grupos de derechos civiles y colectivos universitarios, lo han dicho más que abiertamente. Si el gobierno de Estados Unidos deja de ser democrático, ningún país estará a salvo. Porque por mucho tiempo todos los países han estado modelando detrás de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han estado modelando a todos los otros países porque están intentando venderles el sueño americano. Solo miren lo que han hecho con múltiples países latinoamericanos, sudafricanos, norteafricanos y ahora algunos países asiáticos y en Europa este-oeste. Ningún país estará a salvo, así de simple. En otras palabras, lo que pasa hoy en Washington no se queda en Washington. Y si miramos las cifras, el tamaño de la movilización es inédito. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas.
Solo el fin de semana más de 2.6 millones de personas participaron en marchas o concentraciones, según estimaciones de NBC News y Reuters. En California, la policía tuvo que cerrar 17 autopistas y desviar el tráfico de más de 70 kilómetros para evitar enfrentamientos como los manifestantes. En Nueva York hubo casi 400 arrestos, en su mayoría por bloquear vías principales, y en DC, donde todo empezó, la Guardia Nacional declaró una alerta a nivel 2, un grado reservado solo para las emergencias nacionales, amigos. Estamos hablando de lo que declararían para una guerra civil. Y el presidente, Donald Trump, en vez de tan siquiera intentar calmar las aguas, pues hizo lo que sabe mejor hacer y siguió bañando el fuego con gasolina. Él envió correos masivos a sus seguidores pidiendo donaciones bajo títulos tan ridículos como "Defiende al rey del pueblo". Amigo, qué falta de conciencia debes tener. Defiende al rey del pueblo. ¿Cómo se llaman las protestas? No kings. Usemos el cerebro por un momento. Y mientras pide su dinero, su limosna, su administración sigue disparando contra la oposición, tanto literal como metafóricamente. La economía, por su parte, se tambalea. Según el Federal Reserve Economic Data, el crecimiento del PIB cayó un 0.8% en el último trimestre, el desempleo repuntó al 5.3% y la inversión extranjera directa se redujo un 22% desde agosto. Es decir, el país se hunde mientras el discurso se está radicalizando y la gente se está hartando. El analista Thomas Massie, uno de los pocos republicanos que se atrevió a romper el silencio últimamente, dijo este fin de semana algo que muchos temían. Según él, en sus propias palabras, la administración está cruzando una línea roja. Hay un intento deliberado de reprimir la disidencia civil. Y lo respalda él con hechos. Loco, Maga usando hechos, eso ya es nuevo. El Congreso tiene bloqueada la juramentación de Adelita Grijalva, representante electa por Arizona, porque su voto será el 118 para obligar a revelar los archivos Epstein que comprometen a varios funcionarios del gobierno. Eso explica por qué el poder se siente tan nervioso, por qué es tan frágil, por qué intentan reprimir y silenciar ahora más que nunca. No es solo por las protestas, es porque el sistema se está desquebrajando por dentro. Y mientras tanto, figuras como Hakeem Jeffries denuncian públicamente el clima de odio y violencia política. En sus palabras, estamos viendo cómo se normaliza el antisemitismo, el racismo y la mentira institucionalizada. No es política, es fanatismo de Estado. Y tiene razón, el discurso oficial ya no se distingue entre adversarios políticos y enemigos del Estado, se está distinguiendo bajo el odio. Es la misma lógica que usaron los fascismos del siglo XX, convertir al disidente en enemigo interno para justificar la represión, para, no sé, digamos que fulano está fuera de mi casa y yo lo ve pan de la casa de fulano. Fulano está en mi patio y tiene la señal diciendo, Derek es un ladrón. Pues yo voy a decir, ok, fulano, pues él es un racista, ok, mandemos a la policía y tírenme al bote. Eso es lo que están haciendo, así de simple. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es más complicado que este escenario de Derek y fulano. Estamos viendo algo que va mucho más profundo. No es una ola simple de protestas, es una advertencia histórica. Esto es lo que nuestros hijos van a estar viendo en los libros de texto de historia cuando ellos tengan 10, 12, 8 años. Es el resultado de años de polarización, de manipulación mediática y un poder que perdió el sentido del límite. Y aquí desde fuera pues lo entendemos más que bien. Cuando un gobierno empieza a usar misiles y artillería según para celebrar, es porque la democracia ya está en llamas, se está derritiendo, es así de simple. Por eso este momento es tan importante, porque no se trata solo de la política estadounidense, se trata del precedente que deja al mundo. Si el país que se escribió en la palabra libertad, que se basó según en la libertad y que ha estado prácticamente intentando dominar miles de países en toda su historia bajo la libertad, en su bandera que ahora en su bandera está normalizando el autoritarismo, ¿qué le queda al resto del mundo? Lo que pasa hoy en las calles de Washington, D.C. y Los Ángeles no es solo una anécdota, es el espejo de una época. Así que es así de simple. Las protestas No Kings no son un capricho, ya lo vimos nosotros en el intro. Son la última línea de defensa que tiene una sociedad que se niega a ser gobernada por un tirano, un monarca fallido de presidente que se cree un monarca.
que se cree el dios de su pueblo prácticamente. Y si algo enseña la historia desde la Revolución Francesa hasta la Primavera Árabe, es que cuando la gente grita no más leyes, el cambio ya empezó. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.